Hace 20 años, aquí en el sector de Bendiciones, ocurrió una tragedia. Era un Jueves Santo del 2006 y desde el día anterior una serie de lluvias torrenciales hicieron que se deslizara más de 70.000 metros cúbicos de estas montañas y así afectara a más de 200 familias. 30 personas perdieron la vida, entre ellos el periodista Jairo Muñoz, que se encontraba cubriendo la noticia. Era Semana Santa, el jueves 13 de abril de 2006, anunciaba para los feligreses el inicio del Vía Crucis del Señor Jesús de Nazaret. Pero para los habitantes de Bendiciones, el Vía Crucis lo estaban viviendo en carne propia desde el día anterior. El miércoles 12 de abril, en este sector, empezó a caer sobre las montañas una serie de lluvias torrenciales que desprendió más de 70.000 metros cúbicos de tierra cayendo sobre toda la zona del sector, dejando más de 217 familias damnificadas y más de 30 fallecidos, entre ellos el periodista Jairo Muñoz, que se encontraba en el lugar de la noticia, y una luz de tierra apagó su vida, pero no silenció su propósito. Con su noticia, los medios de comunicación enfocaron sus lentes a esta tragedia y así se pudo conocer la magnitud del problema que estaba ocurriendo en el sector, sensibilizando a la sociedad. Maquinaria pesada se continúa trabajando para lograr ese rescate. Con la cámara de Ivana Darbe, Jairo Muñoz, Noti5. Con el lodo sobre las rodillas, Jairo quería dejar un mensaje de solidaridad para la comunidad que para ese entonces estaba viviendo el peor de sus momentos y hoy, 20 años después, bajo la moderna carretera de doble calzada, se encuentra sepultada la historia de las familias que vivieron su verdadero Vía Crucis de Jueves Santo. Una cruz levantada sobre la calzada inmortaliza la memoria de los fallecidos. Jairo se caracterizaba por ser un hombre amable, divertido, entrador, nunca se quedaba corto cuando tenía que contar una historia, trabajador, siempre luchó por su sueño que tenía desde pequeño, ser periodista. Su madre, Rosemary Cruz, recuerda con nostalgia cómo empezó a tener ese gusto por la noticia. Él decía que él quería ser periodista y que él quería no sé qué, bueno, inventaba un poco de cosas. Y a veces cogía un pedazo de prensa de esas del periódico y se ponía a leer y a hacer los emanes que hacían los locutores y todo eso, y se reía y decía es que yo quiero ser periodista, mamá. Le decía, bueno, mijo. Y así, él siempre lo llevaba desde pequeño en la sangre, que él quería ser periodista. Era carismático, trabajador y bastante suertudo. Así lo recuerda con orgullo su padre Iván Alberto Muñoz, quien también se desempeñó como reportero gráfico de ciclismo con su revista Polenta. Y nos queda el dolor grande porque para el caso mío y mi señora fue una gran persona, como mis otros dos muchachos, pero él era el que marcaba la pauta, estaba siempre pendiente con nosotros y nos dejó una gran ausencia. Jairo Muñoz era un padre ejemplar, un padre que aprovechaba su tiempo al máximo para disfrutarlo junto a sus hijos y su familia. Así lo recuerda su hijo Juan Manuel Muñoz, quien tenía tan solo 6 años al momento del fallecimiento de Jairo. Lo que recuerdo de él, el carisma, el siempre como que ver las cosas positivas, seguir sus sueños, ser una persona respetuosa con los demás, responsable, que hacía lo que hacía con mucha dedicación. Y para alcanzar ese sueño de ser periodista, Jairo contó con una compañera de vida que lo apoyó sin importar las circunstancias para alcanzar ese objetivo de ser un gran periodista. Cuando nos casamos, Jairo había estudiado hasta cuarto bachillerato. Cuando llevábamos ya 4 años de casados, él me dijo, mi amor, quiero terminar el bachillerato. Entonces yo le dije, listo, mi amor, hágalo. Yo lo apoyé y él terminó su bachillerato. Después que terminó el bachillerato me dijo, quiero estudiar periodismo, y yo le dije, hágale, mi amor. Entonces él entró a Colmundo Radio. Ahí estuvo 2 años estudiando y practicando, pues las prácticas eran gratis, ¿no? Y pues ese fue el apoyo que yo le di como un respaldo. Pero él salió adelante básicamente por esas ganas que él le ponía a su trabajo
y que siempre había querido ser periodista. Con un corazón enorme y un deseo de ayudar siempre a las personas, Jairo siempre será recordado por ese nivel de altruismo que lo caracterizaba. La cantidad de gente que había allá en el entierro de mi hermano, la cantidad de gente, las personas que lo conocían, se me acercaban personas que yo nunca la había visto y me abrazaban y me decían que conocían a Jairo. Conocí un niño que Jairo estaba apadrinando, niños de colegio que Jairo les había dado cuadernos, que le había dado pupitres en colegios, gente que llegaba y me decía, no, Jairo me ayudó en esto, me ayudó en otro. Entonces ahí me di cuenta de que el gran corazón que tenía Jairo para ayudar a la gente. Y él a veces hacía cosas y no le decía a nadie, sino que lo hacía de corazón. Y ese día yo me di cuenta, pues, la gran persona que se había ido de esta tierra. Tanto para Fabián como para el resto de familia y seres cercanos, la noticia llegó de manera inesperada, pues nadie se imaginó que un cubrimiento de una noticia terminara apagando la vida de Jairo. Fue muy duro, muy impactante, pero yo en ese momento pues estuve muy tranquilo, ya que Edgar me había dicho que había que ir hasta Bendiciones, hacer el reconocimiento del cuerpo. Fui con el carro fúnebre, fui a recoger el cuerpo. Fue muy impactante porque allá donde lo tenían a él, pues, y verlo acostado en esa camilla me marcó toda la vida. Pero bueno. Una de las virtudes por las que más se destacaba Jairo era esa entrega y esa pasión que dejaba al momento de hacer las cosas. El periodismo no era la excepción. Lo que más resalto de Jairo, mi hermano, es la dedicación que le ponía a hacer las cosas. O sea, cuando él se enfocaba en hacer algo, o sea, se centraba y lo hacía pues posible. Eso me gustaba mucho de él, por lo menos como que dije anteriormente, cuando él estudiaba teatro, yo fui varias veces a verlo y él se empeñaba pues en hacer las cosas y las hacía de la mejor manera. Era como ese empeño que él le ponía a las cosas que quería hacer. Ya han pasado 20 años y pareciera que el tiempo se hubiese detenido, pues la nostalgia y la ausencia de Jairo Muñoz aún sigue latente. Muchas veces paso por donde él está, hablo con él, cómo está, le digo mis cosas, cómo estoy, cómo estamos todos, lo pongo al día, duro, es muy duro todavía. Pues hoy ya que ha pasado el tiempo, claro que se siente la ausencia, ya que siempre quería estar unidos, que nosotros estuviéramos siempre unidos con nosotros. Era el que organizaba reuniones, estaba muy pendiente de nosotros, pero al irse él, todo se acabó, cada uno corrió por su vida. Y la vida continuó y todos los proyectos que teníamos se murieron con él, dejando un hueco imposible de tapar. Recorriendo estos caminos trae a mi memoria momentos de dolor, de tristeza y de angustia. Eran las 6 de la mañana cuando recibí la llamada de mi padre. Yo me encontraba en Popayán, en casa de mi tío Javier, y mi padre necesitaba avisarle a mi tío que llegaría un poco más tarde. Pasaron 12 horas y mientras cambiaba de canal me di cuenta de la noticia, cuando en un medio nacional estaban anunciando que el periodista Jairo Muñoz de Noti5 estaba desaparecido. Nosotros nos enteramos del accidente porque nosotros veíamos el noticiero. Cuando nos llamó en ese momento mi hermano Fabián,
y nos dijo que si yo había visto la noticia, pero en ese preciso momento la pasaban en el noticiero. Pues nosotros nos quedamos de una pieza, pues fue uno de los momentos más duros. Porque no sabía cómo decirle a su hijo que su papá estaba desaparecido. Justo en ese instante, un vacío gigante se sintió en todo mi cuerpo. Ahora solo quedan imágenes y recuerdos que nunca podrán borrarse de la memoria, y el legado de Jairo quedará inmortalizado para la historia.